Tuts, Tutsin, Ancilón, Ancilvini o Chaco, términos para decir gay o hombre homosexual en tzotzil, o inclusive también hace referencia a las personas intersexuales. En el caso de Sinacantán, el término tuts hace referencia precisamente a la persona hombre homosexual, gay. Tuve una tía que hablaba de una persona, lo mencionaba como tutsin, ¿no? Y hablaba de que fue una persona que nació con los dos órganos reproductivos, que al momento de nacer la partera, pues tuvieron que decir que si era hombre o mujer, y entonces de acuerdo a cuál órgano reproductivo estaba más desarrollado o se veía más desarrollado, y decía, no, pues el órgano reproductor femenino pues está más desarrollado y por eso vamos a decir que es una niña para ser mujer. En ese relato comentaba de que la persona creció, no hubo también como temas de extrañez, salvo cuando ya era como adulto, que comenzó como a tener comportamientos tanto femeninos como masculinos, y hablaba de que esta persona pues convivía con las mujeres, hacía como actividades propias de las mujeres de la comunidad, pero también había como momentos o días donde también se sumaba a las actividades de los hombres, ¿no? Y eso es lo que contaba mi tía, ¿no? Que era una tía que no tenía pelos en la lengua para hablar de cualquier tema, por si sea un tema tabú o no, ella agarraba parejo para conversar, ¿no? Y hablaba precisamente de este relato que le había contado como su abuela o su bisabuela, una cosa así. También algo que mencionaba ella de las personas tuts es de que las personas tuts nacen con los dos órganos reproductivos, pero que también había personas que no nacen con esa condición o con ese hecho de ser personas intersexuales, sino también los tuts también podían ser personas como cualquier otro, siendo hombre principalmente, y que son personas que también pues que les atrae personas de su mismo sexo, ¿no? Entonces ese es como el tema del tuts, o por lo menos desde lo que yo sé y conozco en el caso de Sinacantán. También, por ejemplo, en Chamula creo que está más que el tema del ancilón, que viene como del tema de ancil, de esto de la mujer, del término ans, porque es mujer, y ancilón como que tiene que ver ahí como el tema de ser mujer, o tiene que ver un poco con la feminidad, ¿no? O el otro término que es ancilvini, que es como hombre-mujer, ¿no? Porque ans viene del término ans, que es mujer, y vinic, hombre. Y algo que me ha causado como un poco también de un concepto que escuché de algunos compañeros con los que he estado platicando, es el tema de Chaco, que también acá en Sinacantán, según buscando algunas fuentes bibliográficas, menciona también a Chaco como una persona, o la persona intersexual, o sea, hace referencia a las personas intersexuales. Pero el Chaco tiene que ver, cha es la raíz numeral 2, y co tiene que ver con los para decir veces. Chaco es como, puedes decir como dos veces, o dos cosas, o dos niveles, ¿no? Entonces tiene que ver tal vez con el Chaco, el hecho de que una persona nazca con los dos órganos reproductivos, ¿no? Y por eso es como, y eso es como un análisis que yo estoy haciendo de por qué se dice Chaco, o acá hace referencia el Chaco. Y lo más probable es que sea por el tema de los órganos reproductivos, que nacen con los dos órganos reproductivos, las personas intersexuales, ¿no? Un tema que siempre me han preguntado algunos compañeros, compañeras, compañeres, por ahí es el tema también de cuáles son los términos para hacer referencia a las mujeres, no sé, a las personas, a las lesbianas, o a las personas, a las mujeres homosexuales. Pues es que como tal parece que no hay, o si hubo un término, pues parece que ha desaparecido, ¿no? Pero también algo que me ha llevado al análisis, un poco también a la reflexión de estos conceptos que ya les platicaba, es como son conceptos o términos que vienen desde el hecho de que hay personas intersexuales, pero también la comunidad reconoce que no todas las personas que gustan de su mismo sexo tienen que nacer con ese hecho o con esa condición, sino que también hay personas que nacen con el órgano reproductor masculino o femenino y que también gustan
de personas de su mismo sexo, vaya, ¿no? Este tema de la homosexual, el ser homosexual en una comunidad tzotzil, en este caso, en los pueblos tzotzil, hasta donde yo sé y hasta donde mi conocimiento llega, es que también actualmente creo que es un tema tabú, pero si nos remitimos también un poco más al pasado, puede que sea un tema un poco más normal o visto con más normalidad, porque el tema, por ejemplo, tal vez visto o desde el tema de las personas que nacen siendo intersexuales, pero después las personas o el pueblo tzotzil reconoce que hay personas que no tienen que nacer precisamente así, ¿no? Pero creo que si lo veo desde de Sinacantán, pues hay muchos chicos que son gays o homosexuales, inclusive hubo chicas también, eso sin duda. Y creo que el tema de esto de ser homosexual o ser persona de la diversidad sexual es un tema pues que está presente en todos los pueblos, y el pueblo tzotzil pues no se escapa de ello, y por eso, aprovechando que estamos en el mes de junio, ya está ahorita cerrando el mes del orgullo, entonces aproveché para hacer este video como recopilando algunos conceptos pues que he ido como escuchando con algunos compañeros y compañeras tzotziles, pero desde el caso de Sinacantán, que yo siempre he sabido, es el tema del TURTS. Pero bueno, aquí dejamos el video en esta ocasión, así que sígueme para conocer y aprender un poco más del mundo tzotzil. Saludos.